rumbo firme. ¿Andaremos en rumbo firme, che? Yo espero que sí. La cuestión es no salirnos del rumbo. El rumbo es firme, el camino está abierto, el camino es una persona, así que mientras estemos en Cristo estamos en el camino. Y mientras nuestros ojos estén enfocados en Él, no hay posibilidad de error. Puesto los ojos en Él, el autor y consumador de la declaración que nosotros hemos aceptado, autor y consumador de la fe. Entonces, esta serie ha empezado mucho tiempo atrás, tratando de entender, ya esta es la quinta parte, tratando de entender lo que es el Evangelio. ¿Sí? Que es la gracia de Dios, es la buena noticia del regalo de Dios, del regalo no merecido, que es la gracia de Dios. Entonces, esto es repaso, voy a ir rapidito, porque ustedes ya lo saben, el Evangelio es de Dios, es objetivo en la persona de Jesús y está completo en Jesús. Ya a esta altura se los estoy repitiendo hasta el cansancio con un solo propósito de que se les grabe a fuego en la cabeza, pero lo importante es que ustedes no vean esto y digan, esto ya lo vi. Ahí es donde estaríamos cometiendo un gran error. Es otra vez acomodarlo, otra vez repetírtelo, otra vez decirlo. Porque hemos dicho y hemos repetido tantas otras cosas que se nos han grabado. Ahora necesitamos grabar las nuevas cosas, las cosas que Dios nos va hablando. Entonces tenemos que hablarnos estas cosas, decirnos estas cosas, verbalizarlas. Para que se escriban en el corazón, se escriben con la lengua. Una vez que vos la hablás, se empiezan a instalar en tu corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si no, vas a seguir diciendo las cosas que ya estaban grabadas desde antes. ¿Hay otro evangelio? No, no hay otro evangelio. Pero hay alguien que predica otra cosa, algo distinto, algo diferente, que tiene que ver con básicamente lo contrario a lo que vimos. En vez de que el evangelio sea de Dios, intentan poner al hombre en el centro, que lo más importante somos nosotros, nuestra salvación, que Dios me tiene que dar, que Dios me tiene que suplir, que Dios me tiene que sanar, que yo soy el centro del universo. Ni yo ni vos somos el centro del universo. El centro del universo es Jesús. Y yo estoy en Jesús y vos estás en Jesús. Y ahí está el Evangelio. No es del hombre, es de Dios. No es subjetivo. El Evangelio no es como te levantaste hoy y si hoy estás medio depre o si hoy estás pum para arriba. No es subjetivo a tus emociones, no es subjetivo a cómo vos lo quieras entender, no es subjetivo a la realidad que te rodea, es objetivo. Es la realidad en Cristo Jesús. Es la verdad en Cristo Jesús. Es lo que Jesús hizo. Y está completo. No hay nada que agregarle. Es Jesús, punto y aparte. Ah, no, hay que hacer nada. La salvación es en Jesús. Punto aparte. Está completo. Pablo predicó este evangelio en el primer viaje, lo pudimos ver en Galacia, predicando, recibiendo palo, piedra, desprecio, pero también mucha gente creyendo. Muchas iglesias se establecieron gracias a que Pablo salió a predicar. Después que Pablo estableció las iglesias, salieron algunos a predicar ese otro evangelio. Algunos que todavía en ningún lado nos nombran quiénes son, como para parece que no darle entidad, pero sabemos que eran fariseos, personas, no vamos a ver todo esto es repaso, pero básicamente eran legalistas e hipócritas. Eso es lo que vimos en la clase pasada. Legalismo quiere decir basados en la ley. Hipócritas es que se ponen una careta
y actúan de alguna manera. A veces la hipocresía es miedo al hombre, ¿no? Miedo al que dirá el otro. Entonces me pongo una careta para que el otro vea la careta y no me vea realmente como soy. Y a veces en la religión hay mucho de eso. Entonces, lo ideal es vivir por fe, ser fiel a lo que hemos escuchado y quitarnos cualquier careta, porque detrás de la careta estamos nosotros y Dios conoce el que está atrás de la careta. Así que la careta no la usamos ante Dios, no sirve de nada. No sirve de nada tener miedo al hombre, porque por encima del hombre está Dios. Entonces hay que quitarse esos miedos, hay que quitarse esas uh, situaciones, como le pasó a Pedro. Pedro le tuvo miedo, como vimos en la clase pasada, y dejó de comer con los gentiles para comer con los judíos. ¿Miedo a quién le tuvo? A los hombres. Miedo a los de la circuncisión. Entonces, hay que sacarse la careta. Va a ser un proceso, pero vale la pena. Que hables verdad, que digas la verdad, que no tengas que mentir para acomodarte con el otro, con amor. La verdad en amor. Podés decir cómo estás, podés decir qué pensás en amor, no necesitando mentir y no necesitando esconderte detrás de una careta. No le tengas miedo a nadie, solo temele a Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Todo lo demás es escondernos, es taparnos con la hoja de una higuera, es un sinsentido, un sinsentido. Entonces, vamos a ver en esta ocasión, quizás una de las maneras más lógicas para establecer un rumbo. No sé, si yo me quiero ir a Neuquén, me quiero ir a Bahía Blanca, lo lógico es primero saber dónde estoy, porque no es lo mismo establecer un rumbo si estoy en Lomas de Zamora, si estoy en San Isidro o estoy en Mar Azul. Primero tengo que saber dónde estoy para establecer un rumbo a ver a dónde quiero llegar y para mantener ese rumbo fijo. Entonces, acá Pablo va a dejar de un lado la teología, va a dejar de lado las cuestiones bíblicas de alguna manera y va a hacer preguntas, como siempre hace Pablo. Pablo es un preguntón y creo que en esa táctica de la pregunta hay mucho de Jesús también, que hacía muchas preguntas. No declaraba tanto, sino le preguntaba a la gente y la gente hablaba y cuando hablaba Jesús o Pablo se daban cuenta de dónde estaba, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces no es difícil, es solo escuchar a la persona y lo que me dice es dónde está, a no ser que esté usando una careta. Entonces me está diciendo que está en un lugar que no está. Pero en la pregunta personal que hace Pablo es a esta gente que le ha predicado, a esta gente que ha estado con ellos, a esta gente que ha recibido el Evangelio, la buena noticia, tan pronto se alejaron. Entonces le dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién te puede engañar para que no obedezcas a la verdad? ¿Quién te puede fascinar? ¿Quién te puede encantar? ¿Quién te puede embrujar en el buen sentido de la palabra, ¿no? ¿Quién te puede embrujar para no obedecer a la verdad que está en la Escritura? Para no obedecer a la verdad que es una persona. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿quién te puede fascinar? ¿Quién te puede distraer?
Pablo dice, ¿quién hizo a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como crucificado? Vamos a ver dos palabras acá. Primero, esto está en Gálatas 3, capítulo 3, versículo 1. La palabra insensatos. Algunas versiones dicen estúpidos, Gálatas estúpidos. La palabra anoetai es instructiva, no es destructiva, no es insulto. ¿Sí? Hoy en nuestros días decirle a alguien estúpido puede ser un insulto. Pablo no está insultando porque si no estaría borrando con el codo su carácter apostólico, el tratar con amor a la gente. ¿Sí? Entonces, básicamente, insensato es sin conocimiento o sin razón, ilógico, falto de discernimiento. No usaron el cerebro, no analizaron lo que le dijeron. Entonces, por eso ahí está la ovejita negra diciendo, estos son mis hijos. Me parece que acá hay gato cerrado. No es insulto, pero tampoco es para ser amigos. ¿Sí? ¿Se entiende? No es un insulto, pero tampoco es para ser amigos. El día de mañana, si ustedes han pasado tiempo conmigo y de repente los encuentro, no sé, adorando un ídolo en algún momento, y decís, ¿qué te pasó? ¿Quién te engañó así? Claro, no te voy a poder decir qué estúpido que fuiste, porque sería muy fuerte en nuestra cultura, pero te podría decir, ¿qué falta de discernimiento tenés? ¿Usaste la cabeza para estar en esta situación? Y la otra es, ¿qué nos fascinó? La palabra griega es evaskanen, hechizado, engañado. Si bien la palabra describe literalmente estar fascinado por un hechizo mágico, la mayoría de la gente debaten si el término se usa de forma metafórica, lo cual yo creo que sí, es metafóricamente. Uno no dice estás embrujado para decir que realmente un brujo le puso un hechizo, sino que es metafórico. ¿Quién te hechizó? Porque te estás comportando de esa manera. ¿Cuál es la razón por la que te estás comportando? Parece que tuvieras un hechizo sobre tu vida, porque no es lo que te prediqué. Lo que les predicó fue a Jesucristo. Y a veces podemos leer muy rápido esto. A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo, esa palabra Jesucristo, ya tiene el mensaje en sí. Jesús, el Cristo. Jesús, el Mesías. Entonces, la palabra Jesucristo ya tiene el mensaje. Si es el Mesías, es que está vivo. Y Jesús es su nombre en la tierra. Entonces, si yo digo Jesucristo, ya estoy dando, no estoy nombrando solamente a la persona. Estoy nombrando a la persona, pero estoy expandiendo todo lo que la persona hizo. Vino y a su nombre le pondrás Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús. Murió y resucitó y es el Mesías. Jesús Cristo. Jesucristo. Ya con solo decir eso, yo estoy dando el Evangelio. Y después dice, presentado claramente entre vosotros, y acá da la razón o la forma en que fue asesinado, crucificado, lo cual es importante para una audiencia que ya empieza a escuchar algo de los judíos. ¿Qué clase de muerte? Pero yo quiero que ustedes, ya que están en el cara a cara y si algún día dicen que yo de alguna manera fui su maestro,
Y no me hagan pasar vergüenza y digan que si conocen que la palabra Jesucristo habla por sí sola del Evangelio. Jesús es Dios tabernaculizado en carne y hueso con un nombre, Jesús. Dios con nosotros. Jesús Cristo, que después de muerto y resucitado, se convirtió en el Mesías esperado, en el Mesías prometido. Entonces, cuando decimos Jesucristo, estamos diciendo mucho más que un nombre. No es nombre y apellido, es nombre y título. Entonces, cuando leemos la Escritura, tenemos que ver si dice Cristo Jesús, ¿es la misma persona? Cuando dice Cristo Jesús, ¿qué dice? El Mesías, que se hizo hombre. Cristo Jesús, el Mesías, que se hizo hombre. Entonces mi cabeza tiene que entender que es ese que se hizo hombre. Acá el hombre que se hizo Mesías. Se hizo no, Dios lo convirtió en el Mesías. ¿Se entiende la diferencia entre Jesucristo y Cristo Jesús? No es, porque si el Espíritu Santo pone una palabra que es distinta a otra, yo no puedo mezclar todo. Entonces poder entender que ese nombre por sí solo ya a ellos les tiene que estar sonando una campanita. Y quizás podríamos hacer todo un estudio solamente de eso hoy. Quedarnos ahí una hora hablando de eso. De un nombre. ¿Se dan cuenta la importancia de las imágenes en el corazón? De entender que cuando leo ese nombre es mucho más que un nombre. Y si el escritor puso el nombre así, es porque yo tengo que tratar de entenderlo así. Hay una intención en las palabras, para que las palabras produzcan una imagen. Y por esa imagen mi corazón después hable. Bueno, después vienen 4 preguntas. Si vamos a hablar de preguntas, Pablo es un preguntómetro, le tendríamos que poner. Hace 4 preguntas, pero él se basa en la experiencia, no se va a basar en teología. No le está haciendo un examen de teología, no le está haciendo un examen de Antiguo Testamento. Está yendo a la lógica de los Gálatas. Ya les dijo que son medio tarambana porque ¿a quién escucharon? Creo que vamos a coincidir que hay gente que nos atrapa con la forma en que habla. ¿Sí? Hay gente muy agradable al oído. Hay gente que es muy floreada de las formas en que habla. Hay gente que te atrapa, vos escuchás y te va yendo y te va yendo y en un momento te sentís enredado en eso. Probablemente ellos escucharon eso y se quedaron enredados porque no pasaron lo que estaban escuchando por el corazón, no lo pasaron por el cerebro, no lo analizaron de acuerdo a la escritura y quedaron enredados en la trampa del enemigo. Entonces las 4 preguntas son, la primera, esto solo quiero saber de vosotros, dice Pablo. Solamente una cosa quiero saber. Mentira, porque después le va a preguntar 4 cosas más. Pero empieza así, dice. Yo solo quiero saber esto. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír la revelación de Jesús? ¿Cómo recibiste el Espíritu? Lógica. ¿La respuesta? ¿Cómo recibí el Espíritu? No, por las obras de la ley, obviamente que no, sino que escuché que vos me predicaste y lo creí. Entonces recibí el Espíritu. Algunos van a agregarle a esto probablemente una experiencia de hablar en lenguas. Probablemente, pero no está estipulado ahí. Recibiste el Espíritu puede ser solamente el nacer de nuevo.
Pero también tenemos experiencias en hechos de personas que nacieron de nuevo y hablaron en lenguas. Entonces, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál es la respuesta? Por el oír con fe. Bien, ahí los va llevando Pablo. Tan cabezaduras son, tan necios son, que habiendo comenzado, la primer respuesta es no, por el Espíritu. Ahora, tan terco, tan cabezadura, tan necio sos, que si empezaste por el Espíritu, ahora vas a acabar por el esfuerzo humano. ¿Entienden la lógica de Pablo? Lo va llevando como chico. A ver, ¿por el espíritu o por el oír, perdón, por las obras de la ley o por el oír con fe? No, obviamente por el oír con fe. Bueno, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios está en ustedes. Ya son aceptados, ya son amados, ya tienen todo. Si empezaron ahí, ahora ¿por qué le van a agregar esfuerzo humano? Lógica. Los está tratando de deshechizar, los está tratando de que entren en la lógica y ellos digan, ah, tenés razón, Pablo. El 3. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Después vamos a ver, capítulo 4 habla un poco de los padecimientos de los Gálatas por haber creído. Uno cuando cree en Cristo tiene padecimientos. Algunos familiares se le alejan, amigos que por ahí antes andábamos de parrando, haciendo cosas también, ahora ya no congeniamos. Y esas cosas son padecimientos, ¿no? Que uno tiene, el alejamiento de algunas cosas. Y bueno, si vos en Cristo padeciste eso, y ahora vas a dejar de estar en Cristo para estar bajo la ley, todo eso que sufriste fue en vano. Ahora te vas a judaizar. Todo esto que experimentaste con Cristo se cae. En cambio, si permaneces en Cristo, eso seguramente va a ser enseñanza a futuro. Seguramente va a dar gloria a Dios. Seguramente va a traer honra a Dios esos padecimientos. Pero si te pasas al judaísmo, eso va a ser en vano, chicos. Les está diciendo Pablo a los Gálatas. Y por último dice, aquel pues que os suministra el Espíritu, otra vez, y hace maravillas entre vosotros. ¿Lo hace por el esfuerzo humano, las maravillas? ¿O lo hace porque escuchan la revelación de Cristo? Pregunta sencilla, no es complicada. No es que hay que ir a Harvard o ciencia de cohetes. Los milagros que vieron entre ustedes. El milagro de la salvación, por empezar. El milagro de creer. El milagro que quizás tuviste de sanidad. El milagro que quizás tuviste de provisión. ¿Lo hiciste por guardar la ley? ¿O llegaron por guardar la ley? No. Estás poniendo más fe en Moisés, en Jesús, al guardar la ley. Entonces, de última estás diciendo, bueno, los milagros que tuve los tuve gracias a Moisés, en vez de decir, gracias a Dios. Los está llevando en un, no sé si alguna vez les ha pasado a personas que están atribuladas con algo y uno tiene que empezar otra vez de cero. Como, mirá, ¿te acordás? ¿Te acordás? Pero si era así, y era. Entonces, esto es lo que está haciendo Pablo a través de las preguntas. Que ellos mismos encuentren las respuestas. Para poder desechar ese otro evangelio que le están predicando. Ese evangelio distinto y puedan decir, no, esto no es evangelio, esto es otra cosa.
Entonces, con estas 4 preguntas, volver a los sentidos, volver, volver en sí, ¿no? Y después, creo que sin equivocarnos podemos decir que Pablo lo que va a hacer en el resto del capítulo 3 es esencial para la fe. Es una tesis acerca de la fe. Acordémonos que desde acá nosotros, por lo menos, si me van a escuchar a mí, la fe no es algo que nosotros producimos, es algo que nosotros aceptamos. Y por eso yo les decía, empezar el rumbo desde un lugar. Si no empezamos, no podemos trazar ningún rumbo, a ningún lado si no sabemos dónde estamos. Bien. Miren el ejemplo que pone. El ejemplo, otra vez, para los que estamos los miércoles estudiando Romano, Pablo pone el ejemplo de Abraham. Acá en Gálatas, Pablo pone el ejemplo de Abraham. Quiere decir que Abraham es el punto de partida. Es el punto de partida para la fe. Desde ese patrón, la fe después va a ir tomando ciertos caminos. Pero para entender la fe mucho más adelante, yo tengo que ir al punto de partida. Así, Abraham creyó a Dios. ¿Qué creyó? Lo que Dios le había dicho. Y que Dios le había dicho que iba a tener descendencia aun cuando él no podía tener descendencia. Dios le dijo y él creyó. Y eso es fe. Por eso Abraham es el padre de la fe. ¿Abraham era judío en ese momento? No. ¿Abraham tenía la ley en ese momento? No. Entonces la promesa que Dios le hace se la hace a un gentil, a una persona que no tiene la ley y a una persona que no está circuncidada. Lo hace a propósito Dios, porque ya en este plan, él sabía que los gentiles iban a entrar. Si Dios le hubiera dado la promesa dentro de la ley, dentro de la circuncisión, entonces los gentiles no hubieran entrado. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Mi pregunta para ustedes en esta mañana, ¿ustedes son hijos de Abraham? Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Vos tenés fe? ¿Te acercaste a Dios por fe? ¿Consecuencia? ¿Sos hijo de Abraham? No del linaje, no de la etnia, sino espiritualmente sos hijo de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios, miren, acá está, previendo que Dios había de justificar por la fe, ¿a quiénes? ¿A los judíos? No, a los gentiles, dio de antemano, ¿qué cosa? La buena nueva, el Evangelio a Abraham. Iba a ser por fe, iba a ser por gracia. El Evangelio lo vemos ahí. Diciendo, en ti serán benditas la nación judía, en ti serán bendita Israel, todas las naciones. ¿Incluirá eso Argentina? Y yo creo que sí. Dentro de todas caemos ahí. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, es importante que ustedes como creyentes lean, relean, piensen y establezcan en su corazón quién es Abraham. Porque ese es tu papá. Aunque tu papá es Dios,
El padre de la fe es Abraham. ¿Cómo le llegó a Abraham la fe? Lo tenés que enseguida, para que no venga ningún hechicero y te quiera sacar o quiera venir algún charlatán y darte otro evangelio. Vos tenés que tener, no, no, yo vengo de Abraham. Y Abraham recibió la buena noticia por fe, sin haber hecho ninguna obra, sin haber sin circuncidado y sin haberse tenido la ley. Entonces yo tengo que ver con Abraham, no con Moisés. Entonces eso te va a permitir ahuyentar esas moscas. Vieron que el mosquerío anda queriendo ahí establecer algún huevito en algún lado. Hay que espantar esas moscas y decir, no, 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 yo soy de Abraham. Otra vez, es esencial que conozcamos la persona de Abraham. Sigue diciendo, ahí nos podríamos preguntar, ¿pero por qué? El 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Más claro? No, no, es que hay que cumplir la ley. O sea, ¿vos querés estar bajo maldición? Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Y acá aparece una contradicción. Dios les dice, si no cumplís totalmente la ley, vas a ser maldito. Parece una contradicción. Sin embargo, Dios lo hace con una razón que vamos a ver. Dice, en las cosas que para hacerlas y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá, no por las obras de la ley. La ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Cristo nos redimió, fíjense, nos rescató de esa maldición. ¿Qué maldición? La maldición de la ley. ¿Cuál era la maldición de la ley? Que tenías que cumplir todo al pie de la letra. Como no pudimos cumplir todo al pie de la letra, somos malditos. Pero Cristo nos redimió, nos rescató de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Cuando entra el Espíritu, la ley ya no tiene nada que ver. Son dos cosas distintas. El fin de la ley es Cristo. Cuando tengo a Cristo, tengo el Espíritu y ya no vivo para hacer las cosas de la ley. Ahora vivo para hacer las cosas del Espíritu. Si yo quiero hacer las cosas de la ley, las tengo que hacer todas. Y eso es una maldición, porque no las puedo hacer. Entonces, estoy bajo esa maldición de que no puedo cumplir lo que Dios hace, pero Dios me manda el que me va a rescatar de esa maldición, para que todo sea en Cristo. Espero ser claro con esto, porque es muy importante entender el justo por la fe vivirá. Fíjense si ustedes leen, esto a mí me maravilla, pero porque yo soy un enfermo. Me maravilla el diagrama de la escritura. Me maravilla el cómo está ordenado esto, que cuando uno lee, por ejemplo, lean la parte que está en amarillo, ¿no? O verde, no sé, la del centro, de un párrafo y el del otro. Saltéense todo lo demás. Lean los dos centros. Dio de antemano la buena nueva a Abraham. Entonces el justo por la fe vivirá.
Es un paralelismo de ideas. Pablo lo que está haciendo es, esto es como un poema de ideas. No rima con palabras, pero rima con ideas. Y entonces el B tiene que ver con el B, el C tiene que ver con el C, el A tiene que ver con el A, y el centro del pensamiento judío no es como nosotros tenemos, al final de los párrafos tenemos la conclusión. La conclusión acá está en el centro. Espero no estar aburriéndonos, porque a mí me fascina, pero me encanta ver cómo está diagramado y que es perfecto. Entonces, fíjense que es muy importante que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Una vez entrado el Espíritu ya no puede haber ley. Si querés cumplir la ley, no hay problema. Cumplila toda. Si no estás bajo maldición. Si querés cumplir la ley y no podés cumplirla toda, y querés salirte de esa maldición, acércate a Jesús, que nos redimió de la maldición de no poder cumplir esa ley. Porque es el único camino, es el único mediador entre Dios y los hombres. Sigue diciendo, hermano, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Bueno, Pablo no tenía conciencia de que en Argentina sí, un pacto se puede cambiar en cualquier momento. Pero la lógica es que la palabra en aquel tiempo tenía una fuerza poderosísima. Un pacto, aunque sea de hombre, dice, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade nada. Ahora bien, dice Pablo, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Esto es importante. Las promesas de salvación fueron hechas a Abraham y a su simiente, a su semilla, a su descendiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, su simiente, singular. Y acá lo aclara. Y su simiente, y a tu simiente, perdón, la cual es Cristo. Ahí lo aclara. ¿Cuál era la simiente de Abraham? Cristo, el Mesías. Entonces las promesas fueron hechas a Abraham y a Cristo, no a los hombres. El pacto fue con Abraham y con la simiente de Abraham. El pacto no fue con Ariel, el pacto no fue con Eduardo, no fue con Adrián, no fue con Lili, no fue con Nancy, no fue con Marina. Fue con Cristo. Dios hizo un pacto con Cristo. Nosotros somos los beneficiarios de ese pacto. ¿Sí? Esto pues digo, el pacto previamente ratificado ¿por quién? Por Dios, para con Cristo. ¿Qué hace la ley? La ley vino 430 años después. Si la promesa y el pacto es con Abraham, y la ley viene 400 años después, la ley tiene otra función. Entonces, esa ley establecida, dada a Moisés, no abroga, no cancela, no invalida la promesa hecha a Abraham. Entonces alguien puede venir a decirte, no, pero vos tenés que circuncidarte, Ariel. No, pero vos tenés que guardar el sábado, Adrián. No, pero Lili, vos no tenés que comer cerdo. Vos no tenés... Y vos decís, pero ya la ley ya pasó, yo estoy en Cristo, no estoy en la ley. La ley es buena, pero yo no la tengo que cumplir porque si no entro en maldición, de la cual ya fui rescatado. Bien, porque si la herencia que tenemos nosotros es por ley, es por la ley,
Ya no es por la promesa. ¿Ustedes se dan cuenta la lógica que usa Pablo? Sí, muchachos, si ustedes quieren seguir la ley, ya entonces no es por promesa. Entonces yo les prometo a ustedes que les voy a hacer un asado. Lo sellamos ahora. Les firmo ahí que vamos a hacer un asado. Hacemos un pacto y lo firmamos. Y después yo les salgo diciendo, bueno, no, el asado se lo voy a hacer si ustedes hacen esto, aquello o lo otro. Sí, Eduardo, hiciste una promesa, no pusiste ninguna condición. La promesa que Dios hace, se la hace a Él mismo. ¿A quién le... ¿Y quién es? Si alguien te hace una promesa, ¿quién es el responsable de cumplir la promesa? ¿El que recibe la promesa o el que da la promesa? El que da la promesa. Entonces, la promesa de salvación, la promesa, la responsabilidad es de Dios. Entonces, ¿para qué sirve la ley? La gran pregunta. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado, ¿para qué sirve la ley entonces? Si ya no la tengo que cumplir, ¿para qué sirve? Bueno, acá está clarito, clarito. Fue añadida a causa de las transgresiones. Y esto es importante, siempre se lo repito. ¿Hasta qué? ¿Se acuerdan cuando vimos la segunda venida del Señor? Y todo esto, ¿hasta qué? Bueno, acá la ley fue añadida hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. La ley fue añadida hasta que viniese la simiente a la cual fue hecha la promesa. ¿Cuál fue la simiente a la que fue hecha la promesa? Cristo. Entonces la ley fue hasta Cristo. Bien. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Ángeles, Monte Sinaí, mediador, Moisés. Entonces, acá está Abraham, acá está Moisés, en cuanto a la promesa. Para ustedes, Moisés es el padre de ustedes, no. Abraham es nuestro padre. Entonces, ¿por qué subirlo a Moisés por acá? Y decir, ya Moisés cumplió la ley. No tiene sentido. Y fue dada por ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Está diciendo ahí, el mediador fue para el pueblo de Israel, pero no para todos. 21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Sigue con las preguntas, Pablo nos rompe la cabeza porque él está hablando a alguien imaginario. Entonces deberíamos decir, ¿ustedes qué piensan? ¿La ley es contraria a las promesas de Dios? Y ahí la pregunta retórica tiene que hacernos usar el cerebro. Y él después responde, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, no hay vida en la ley. Y nosotros necesitábamos vida porque estábamos muertos. En ninguna norma, en ninguna ley hay vida. Solo en Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Claro, ¿para qué? Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Para qué lo encerró bajo pecado? Para que la promesa, que es por la fe en Cristo Jesús, fuera dada a los creyentes. Y acá viene, el 23 dice, pero antes que viniese la fe, ¿cómo? ¿Cómo entendés eso? Antes que viniese la fe. ¿Cuándo vino la fe?
el autor y consumador, el que la empezó y la termina, es Jesús. Entonces la fe salvadora, la fe vino con Jesús. Porque aparte la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Cristo. Él es la fe. Cuando Él habla, lo que me da, y yo lo acepto, lo que ocurre es fe. Porque Él es el autor. Me habla, lo recibo, es fe. Bueno, más la Escritura lo cerró todo para que la promesa, perdón, pero antes que viniese la fe, ¿qué pasaba? Estábamos confinados bajo la ley. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces, lo que hacía la ley, estábamos encerrados, dice Pablo, nosotros, los judíos, para que aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. El ayo es el pedagogo que te llevaba de la manito a la escuela en aquel tiempo. Era una persona que se le llamaba pedagogo, de ahí viene la palabra pedagogo para nosotros. Esa persona era el encargado de llevar a los más chiquitos y dejarlos en la puerta de aquel que lo iba a instruir. Entonces, la ley ha sido nuestro pedagogo para llevarnos a Cristo. Para eso sirve la ley. Es un instrumento la ley. Es un instrumento de medida. A fin de que fuésemos justificados, pero por la fe. Pero venida la fe, ya no necesitamos el pedagogo. Porque el mismo Salvador está en nosotros. Ya no necesitamos ir a ningún lado. Yo ya los estoy matando con tantos versículos, ¿no? Este es el último. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer. Somos todes. Algunos se pondría contento al leer esto, por lo menos lean la Biblia, dense cuenta que ya Dios estaba delante de ustedes, muchachos, no se hagan lo revolucionario o lo posmodernista o no sé, progresista. Dios ya había dicho, miren, no hay hombre ni mujer para la salvación. Es un adelantado. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. ¿Ven cómo la lógica? Pablo va cerrando las ideas. Si sos de Cristo, que es la simiente de Abraham, si vos estás en Cristo, también sos del linaje de Abraham. Y herederos según la promesa. Bien. En cuanto a esto, yo sé que es demasiada información para un domingo a la mañana en donde estamos intentando despertarnos y Eduardo se aparece con un estudio bíblico complicadito entre lagañas y gallos y cepillos de dientes. Está bien, algo va a quedar. Eso es lo importante. Yo creo que algo de todo esto va a quedar. Después se podrá repasar, pero lo importante es que este es el punto de partida para el rumbo. El punto de partida es Abraham. Para entenderlo. No es la ley. Entonces cada vez que ustedes digan, pero esto de la fe, ¿cómo es la salvación? Volvió a Abraham. ¿Qué hizo Abraham? ¿De dónde salió? ¿Quién era? ¿Cómo obró en él? Dios, listo. Ahí se te va a aclarar todo. Es volver al rumbo. ¿Por dónde empezamos? Empezá de nuevo. Y seguí el camino. En tu cabeza. ¿No? Cuando venga un judaizante o venga alguien que te quiera agregar algo más que Jesús, volvé. En tu cabeza decir, ¿esto que me está diciendo por qué? No.
O sí, depende de lo que vayas vos viendo, pero este es el camino. O este es el rumbo, el principio del rumbo, de establecer el rumbo. Rumbo firme. ¿Cuántos están contentos de que terminé? Sí, ¿no? Por fin terminó, qué bueno.